Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal, Luis Carlos Pérez, Polcrimet. Quisiera iniciar este coloquio con unas palabras breves con la venia de nuestras invitadas, y es para contextualizar un poco el trabajo que ha venido haciendo el grupo de investigación. En este momento, la Escuela de Investigación tiene 6 líneas de trabajo que tienen que ver con problemas actuales relacionados con el sistema penal y los derechos humanos. Dentro de esos problemas están lo que tiene que ver con derechos humanos y empresa, derecho penal y responsabilidad de las personas jurídicas y derecho penal económico. Una tercera línea está relacionada con las criminologías críticas, y dentro de las criminologías críticas la relación de los medios de comunicación con la justicia penal y toda la construcción social desde los medios de comunicación y la reacción social. Una cuarta línea que es muy importante es la derecho penal, enseñanza del derecho y pedagogías universitarias. Digamos que en el grupo tenemos una preocupación muy especial en la forma como se está enseñando el derecho y cuáles son los cambios que se pueden hacer a la enseñanza del derecho. Y he dejado de últimas, no por ser menos importante, pero sí porque es el tema que nos trae hoy y es la cita que tenemos, es la línea de investigación en derecho penal y género. Esta línea de investigación para mí es muy importante porque hace parte de una de las grandes discusiones que estamos dando hoy en el sistema penal, y es un problema también que deriva de las inquietudes y los problemas sociales contemporáneos. Y es un poco reconocer qué es lo que ha pasado socialmente con el género, la perspectiva de género y cómo esa perspectiva de género impacta en estas líneas de las que hemos venido hablando. Es un tema tan importante que de alguna manera nosotros lo consideramos un tema transversal a las criminologías, a la política criminal, transversal a la enseñanza del derecho, transversal a la comprensión de la dogmática penal, pero además es un problema social que debe ser abordado académicamente y abordado en el derecho penal de una manera muy seria, profunda y de una manera académica, digamos, bien enfocada desde el punto de vista de la investigación. ¿Y por qué nos parece que es tan importante? Porque hoy en día nosotros observamos que en la política criminal se han introducido muchos elementos que tienen que ver con los problemas que se han dado con temas de discriminación de género, de violencia contra la mujer, de acceso de la mujer a la administración de justicia, de protección a la mujer como víctima de delitos, y ello ha planteado todo un proceso y toda una dimensión que ha llevado a una transformación del proceso penal, a una transformación de las discusiones político-criminales, a una transformación de la academia al observar como un problema que debe ser abordado adecuadamente. Y dentro de esas preocupaciones, en esta línea de investigación, entonces ya tenemos nuestra primera tesis, que es la tesis de la doctora Viviana Benavides, quien trabajó la ira y el intenso dolor como un problema de dogmática penal, pero vista desde la perspectiva de género y de violencia contra la mujer. Y a partir de allí, un análisis dogmático de qué hacen los jueces y cómo producen sus decisiones los jueces, teniendo en cuenta este problema, que es un problema dogmático, y es una categoría dogmática que viene como constructo en el derecho penal desde hace muchos años, y es cómo se lee esa categoría ahora con base en un problema que es un problema contemporáneo. Y Viviana es nuestra moderadora. Nos acompañan hoy como invitadas muy especiales en cuanto que son personas que conocen muy bien el tema, que han desarrollado trabajos académicos y de investigación muy importantes en el tema, pero además que han tenido la posibilidad de discutir, de plantear una perspectiva y de construir una comprensión diversa del derecho penal desde la perspectiva de género. Tengo el gusto de presentar hoy a la doctora Miriam Jimeno Santoyo y a la doctora Marcela Abadíos. Les agradezco muchísimo por haber aceptado nuestra invitación del grupo. Para la Universidad Nacional y para la facultad es muy importante poder contar con la reflexión de ustedes, y bienvenidas a la universidad. Sin más preámbulo, quiero entonces darle la palabra a nuestra moderadora, quien va a hacer la presentación. Nuestras invitadas, como director, lo único que me queda por decir es darles el agradecimiento a ustedes por acompañarnos a esta tertulia y a todos ustedes por venir, y la idea es que, como se trata de un coloquio, que conversemos un poco sobre estos problemas. Muchas gracias y bienvenidas. Muchas gracias, profesor Estanislao. Bueno, nuevamente les doy la
la bienvenida a la segunda sesión pues, de nuestros coloquios penales. En esta oportunidad nos acompaña la doctora Miriam Jimeno Santoyo y la doctora Marcela Abadía. Hoy queremos hablar específicamente de lo que es la perspectiva de género y el derecho penal. Pues, como lo dijo el doctor Escalante, es un tema que es muy importante y que está atravesándose, digamos, como algo muy importante en este momento histórico en nuestro país. La metodología que vamos a usar en esta sesión es que cada una de las ponentes tendrán 30 minutos para realizar su presentación y posterior a esto presentaremos o daremos unos minutos para que cada uno de ustedes nos hable acerca de su percepción sobre el tema, pero además haga algunas preguntas para que las personas pues, que estamos aquí en esta mesa podamos dar respuesta a ellas. Además de ello, en Twitter podrán tener la oportunidad también de hacer algunas preguntas con el hashtag Coloquios Penales Género. Quiero presentarles a la doctora Miriam Jimeno Santoyo. Ella es doctora en Antropología de la Fundação Universidad de Brasilia. Se ha desempeñado como directora del Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Junto con su grupo de investigación ha recibido premios como el Premio Nacional a las Ciencias Humanas y Sociales de la Fundación Alejandro Ángel Escobar por el trabajo Las sombras arbitrarias, violencia de autoridad en Colombia. En el año 2006 obtuvo la mención de honor en el Premio Iberoamericano del Libro de Latin American Studies Association por su libro Crimen Pasional, contribución a una antropología de las emociones. Su producción se puede consultar en numerosos artículos y capítulos del libro disponibles en su blog, que es miriamjimeno.com, y en su último libro, que está titulado Después de la masacre, emociones y política en el Cauca indio. En ello se indaga por las motivaciones, los sentimientos y los esquemas históricos culturales envueltos en una experiencia de violencia y sufrimiento, así como por las relaciones interétnicas y la producción de antropología en Colombia. Nuevamente, muy bienvenida, doctora Miriam. Tiene el uso de la palabra por 30 minutos. Gracias. Muchas gracias a Viviana, muchas gracias al profesor Escalante. Tengo mucho gusto en estar aquí esta noche. Voy a hacerles una presentación de PowerPoint justamente sobre el tema de cultura, castigo, digamos, más que criminalística, castigo y crímenes pasionales. Que hasta hace muy pocos años se llamaba crimen pasional, ahora es considerado, ustedes lo saben muy bien, bajo un nuevo término que es el de feminicidio. Y eso lo que nos está revelando es que la sociedad está realizando cambios en la manera como juzga, como valora y como castiga también este tipo de crimen. Hay aquí de hace un tiempo, del año 2012, una noticia del tiempo.com, ustedes pueden leerla, pero yo también les cuento, el título dice: hombre que mató a mujer a puñaladas a punto de pagar mitad de la pena. Y la reducción de la pena, dice, se otorgaría porque aceptó que cometió el crimen. El punto aquí es que así como hay esta noticia del tiempo del año 2012, ustedes pueden seguir cualquier medio y van a ver repetida y repetida una noticia muy similar. Es decir, la idea de que se cometió un crimen y que probablemente el culpable va a pagar una pena reducida. Sigue entonces una incidencia alta de la violencia de género en Colombia. Ahorita les voy a mostrar unos datos, no los voy a abrumar de datos, pero sí les quiero mostrar unos datos centrales a partir de unos supuestos conceptuales que es bueno que los haga yo explícitos para compartirlos con ustedes. La primera idea es si la violencia, así la defino yo, es un acto intencional de causarle daño a otros. ¿Cómo se conforma la intencionalidad en la violencia contra la mujer? ¿Qué elementos del entorno la alimentan? Me detengo aquí para decir la definición de la
la violencia no se considera algo instintivo, ni algo irracional, ni algo incomprensible. Generalmente los discursos, las narrativas que oímos en torno a la violencia, como ya luego lo veremos con más cuidado, suelen ubicar la violencia como si fuera un acto loco, un acto donde la persona no sabe qué es lo que está haciendo y se comporta de esa manera tan peculiar, tan fuera de lugar. Pero esa manera de valorar la violencia en realidad oculta que la violencia sí es, en la enorme mayoría de los casos, un acto motivado y con unas intenciones específicas de parte de quien la usa. Es decir, la violencia se convierte en la inmensa mayoría de los casos en un tipo de instrumento, que se propone someter o castigar a otros. En esta manera de ver la violencia es donde podemos preguntarnos muy bien si la violencia tiene una intencionalidad, si tiene unas motivaciones de un sujeto en relación con otro u otros sujetos. ¿Qué papel juega la cultura con la conformación de esa intencionalidad, en la confirmación de esa motivación? Y eso es lo que quiero conversar con ustedes aquí esta noche. Cómo la cultura entra a configurar una forma de motivación de los sujetos dentro de la violencia de género. La pregunta siguiente es: ¿por qué la incidencia de formas de violencia contra la mujer continúa alta? Ahora vemos las cifras, pese a los cambios socioculturales sobre la posición de las mujeres en la sociedad actual. Sabemos entonces, porque con eso entonces empecé, es que ya hicimos un cambio en la legislación de la violencia contra la mujer específicamente, de la violencia en general de género, que las disposiciones hoy en día son mucho más estrictas y rigurosas, que contemplan con más cuidado a la mujer misma o a la víctima misma, inclusive que cambiaron de hablar del llamado crimen pasional al feminicidio. Sin embargo, en la sociedad colombiana actual siguen existiendo formas muy altas y muy extremas de violencia contra la mujer. Vale la pena entonces de nuevo preguntarnos qué es lo que incide en que cambios muy grandes en la educación de la mujer, en la inserción laboral de la mujer, en el empoderamiento simbólico de la mujer en la sociedad, no hayan podido derrotar el fenómeno de las acciones de violencia, especialmente de las acciones de violencias en el hogar y entre parejas, que es en la que yo me detengo. Simplemente para recordar una cosa que ustedes saben divinamente, en el 2008 se expidió la ley 1257 y podríamos preguntarnos en estos 10 años qué es lo que ha cambiado. Los datos de violencia contra las mujeres siguen muy altos. Entre el 2012 y el 2017 ocurrieron 345 de los que pueden calificarse, tipificarse como feminicidios, 345. En el 2016 hubo 50.000 denuncias de maltrato familiar a mujeres y se calcula que se denuncian entre el 30 y el 35% de los casos. En ese año, en el año 2016, 122 mujeres fueron asesinadas por sus parejas o sus exparejas. Y finalmente, en los datos para situar el fenómeno en su incidencia social, el 64% de la violencia de pareja es contra las mujeres. En el 2016 hubo 10.664 denuncias de mujeres. Medicina Legal ha manifestado su preocupación, no solamente porque no disminuye, sino al revés, porque entre el 2016 y el 2017, vamos a ver cómo se comporta este año, hay un incremento en la violencia dentro del hogar y también en general de la violencia sexual. La pregunta es entonces, ¿cómo explicar las cifras? Porque parece ir por un lado la legislación y por otra la conducta social.
Mi hipótesis, la que quiero debatir con ustedes hoy, es que el cambio cultural es lo que frena esos cambios en la conducta y en el uso de la violencia en la sociedad colombiana, y que la cultura es algo que aprendemos de una manera en general implícita y que conforma de una manera muy profunda nuestra identidad de género, quiénes somos como hombres, también quiénes somos como mujeres, que eso se aprende no en discursos de clase, sino con refranes, con dichos, con chistes, con mandatos y con castigos, de manera que los incorporamos de una manera relativamente desordenada, pero extremadamente perdurable y extremadamente inconsciente. Eso hace que el cambio en las orientaciones culturales no sea ni rápido ni homogéneo, y que podemos cambiar las disposiciones legales, pero que si no le apuntamos a un cambio que dura mucho más tiempo en los patrones culturales, la legislación no será capaz de incidir de la manera que lo deseamos. Y esto trae entonces como consecuencia la necesidad de entender los resortes culturales detrás del acto de violencia contra la mujer. Yo propongo, eso es lo que vamos a discutir, tres grandes elementos culturales, tres grandes conjuntos de elementos. Esto es, los tres elementos simplifican que son un gran conjunto del que hacen parte muchos dispositivos culturales, como ya veremos. El primer conjunto cultural, que para mí está directamente relacionada con la violencia, por extraño y paradójico que parezca, es la concepción del amor, la romantización del amor. Luego me detengo a explicar qué estoy entendiendo por esto. El segundo elemento es la concepción de la violencia como una acción o como un acto de locura. Mi propuesta es que esto también está relacionado con las acciones de violencia y con una cierta tolerancia e invisibilización de la sociedad hacia castigar este acto de violencia. Y finalmente, el tercer conjunto cultural es la concepción que tenemos de sujeto, concepción que nosotros heredamos del mundo, digamos, moderno occidental, y que en Latinoamérica está profundamente instalada. ¿Y cuál es esa concepción del sujeto? Simplificando mucho, la idea de que el sujeto está dividido, escindido entre razón y emoción, y que el castigo se le da justamente a las personas según si están o no en su cabal uso de razón, o si por el contrario están disminuidas en su capacidad de raciocinio por las emociones. Voy a debatir y en lo posible convencerlos de que esto es errado, y porque creo que es uno de los elementos y resortes culturales de la violencia. Finalmente, dentro de la concepción del sujeto, también la manera como el sujeto es altamente sexuado, que depende de su condición de género, que es una construcción cultural, y también altamente jerarquizado. Vamos a mirar primero la concepción del amor romantizado, pero voy a buscar agua primero. Aquí en el suelo. Sí. Bueno, la manera como nosotros concebimos lo que es el amor y lo que buscamos con lo que es el amor es, por supuesto, ustedes lo van seguramente lo han oído muchísimo, es uno de los elementos culturales modernos más fuertes. Y ustedes han oído también, como sobre todo a partir del siglo XVI, a través de una serie de dispositivos culturales, especialmente las canciones, la música popular, los versos, el teatro, por supuesto mucho más tarde ya la narrativa, la novela,
es como se va lentamente a partir del siglo XVI conformando la idea de que estamos nacidos para amar, digamos, que nuestra plenitud se realiza cuando encontramos otra persona que es nuestra media naranja, es nuestro complemento, y que las novelas suelen terminarse con un halo de felicidad cuando los dos protagonistas logran casarse para tener una vida plena de felicidad. Esas son todas los discursos culturales sumamente poderosos que hacen que hombres y mujeres, de una manera diferente, pero hombres y mujeres, una vez pasan la pubertad, empiecen a soñar con un ideal romántico de pareja y un ideal de unión sin conflictos y eterno en general. Pues justamente la ruptura de ese lazo, la decepción que se produce en los sujetos y en ciertos sujetos en particular frente a ese ideal romantizado del amor, es una de las bases por las que emergen acciones de violencia, y emergen de una manera muy peculiar, que es justamente cuando hacen irrupción desconfianzas, cuando la mujer increpa al hombre porque piensa que le es infiel, o cuando el hombre construye una idea de la posible o real infidelidad de su pareja, cuando empieza a existir el desajuste entre el ideal de comportamiento de esa pareja ideal y la vida diaria, empiezan a aparecer conflictos para los cuales los sujetos no están preparados. No están preparados a concebir que un matrimonio o una unión de pareja es conflictiva, difícil, llena de desavenencias, llena de discrepancias, y que lo importante es aceptar que esas discrepancias, esas desavenencias hacen parte de la relación, sino que hay que saber manejarlas sin violencia, y sin violencia sea simbólica, verbal y mucho menos física, pero no nos prepara a nadie para el desencanto que se produce allí. Ese amor romantizado es también un amor altamente diferenciado por género. Se supone entonces que el hombre tiene una libertad en la vida en general, no solo en la amorosa, sino en general, de la cual no puede disponer la mujer, so pena todavía hoy en día de verse como sospechosa, como lanzada, como casquivana. Todavía la sociedad tiene una cantidad de maneras de nombrar esa diferencia en la relación de pareja de lo que se espera del hombre y de lo que se espera de la mujer. Y los hombres no están entrenados, iba a decir eso, pero sí lo digo, entrenados en que la mujer un día decida abandonarlos. La inmensa mayoría de crímenes pasionales se producen en el momento o después de que la mujer abandona al hombre. No simplemente por celos enfermizos, como suelen decirse, aunque juegan, sino principalmente cuando la mujer rompe el ideal del lazo eterno y abandona al hombre. Y eso es una grave ofensa para la identidad masculina, porque es una manera de avergonzarlo socialmente. Su mujer lo dejó. Y la otra, en la que no me voy a detener mucho, pero que ustedes la conocen muy bien, es la afrenta de ser cornudo. Fíjense que ni siquiera se dice ser cornuda. Se supone que entonces la mujer tiene un deber de fidelidad del cual está relativamente exento el hombre. Pero cuando la mujer, de manera real o de manera hipotética, incumple también el ideal de fidelidad, en ese momento el hombre
suele usar la violencia, bien sea en la forma de golpes o hasta el extremo de asesinar a la mujer. Es simplemente el lugar común de todos los medios de comunicación mostrando los crímenes de las parejas o de las exparejas. La siguiente elemento cultural en el que quiero mencionar esta noche es la concepción de la violencia como locura, como una acción de gente demente, de alguien que está enfermo, que tiene una patología. Y resulta que cuando se hacen las historias de los crímenes pasionales, las dos personas, las dos miembros de la pareja y el miembro que comete el asesinato, que ustedes saben que es más o menos en 10 crímenes pasionales, 7 son de hombres que matan a la mujer. Cuando se hace la historia de esas personas, aparecen varios elementos. Lo primero es que hay una historia de conflicto, que no es verdad que aparece de repente un acto que no se sabe de dónde viene, patológico, que hace que el hombre o la mujer se comporten de determinada manera. No, yo leía con mucho cuidado, le digo leía porque ya no leo, con mucho cuidado expedientes de crímenes pasionales, y era muy interesante ver que en todos los casos había una larga historia de conflictos y que muy a menudo había una larga historia de amenazas, que generalmente ya se habían intercambiado el hombre, en el caso no en el caso de las mujeres, porque ahí hay una diferencia de género. En el caso de los hombres, el hombre ya le había avisado a la mujer muchas veces: si sigues así te voy a matar, si me dejas te mato, de manera que no es un acto sorpresivo. En el caso de las mujeres, que es minoritario, que matan hombres, uno lo que encuentra en esos expedientes es por lo general una larga historia de maltrato y una larga historia de rencor de la mujer, que hace que en muchos casos lo que haga es contratar la muerte de la pareja, de no ejecutarla por su propia mano, sino contratarla. Entonces, el acto del homicidio de la pareja no es un acto repentino, sino es al contrario, es un acto pensado, es un acto calculado, exactamente lo contrario de una emoción loca que arranca en un momento dado. Se preparan los escenarios donde se comete el crimen, con qué tipo de arma. Es muy frecuente encontrar en los expedientes que el hombre ha comprado el arma varios meses antes de que suceda el crimen, que ha preparado un determinado escenario y ha preparado una coartada de la cual muchas veces después se arrepiente. Contrariamente a la idea de que la violencia es un acto de locura, es un acto intencional, motivado por la idea de castigar a quien lo abandona o quien lo traiciona. De manera que está ligado al ideal que tiene ese hombre de mujer, al ideal que tiene ese hombre de la relación de pareja, al ideal de sumisión de la mujer, al ideal de fidelidad absoluta de la mujer y al ideal de la tolerancia de las mujeres frente a las condiciones del matrimonio, no importa cuáles sean. No es entonces, repito, un acto de locura, sino un acto que está tejido en esos ideales de quién es una mujer y quién es un hombre en el matrimonio, y especialmente a la idea de la mujer como fiel y sumisa. Y cuando rompe este ideal, de cierta manera incita al hombre a poner en orden a esa mujer rebelde. Eso por supuesto no lo va a enunciar de esa manera, probablemente no lo va a admitir, pero el dispositivo cultural es completamente claro. El otro elemento cultural es en la concepción cultural del sujeto como un sujeto que está dividido, dividido entre dos compartimentos, el uno de la razón y el otro de la emoción. Pero resulta y sucede
que todas las investigaciones de la neuropsicología, todas las investigaciones de la antropología y de la sociología de las emociones y del sujeto muestran básicamente dos cosas. Primero, que pensamientos, razonamientos y emociones están íntimamente entrelazadas y hacen parte de nuestra vida cotidiana, de nuestras acciones, y se instauran en nosotros muy tempranamente. Que pertenecemos a los animales en los cuales las emociones tienen un papel en la evolución, en el éxito evolutivo, porque las emociones son las que nos permiten leer el entorno y saber cómo actuar, si huir, si atacar, y demás emociones básicas que están bien estudiadas como mecanismos profundos del éxito evolutivo de los vertebrados superiores y de los Homo sapiens en particular. Pero además, la antropología y la sociología de las emociones han mostrado que las emociones están culturalmente modeladas, aprendidas, que es nuestro entorno el que nos anima a saber cuándo llorar, cuándo callar, cómo expresar la ira, cómo expresar el dolor, cuándo expresar apatía, y que nos entrenan muy tempranamente en no llore, mijo, usted es un hombre, y a la niña no muestre su rabia, no sea marimacho. De muy tempranamente las emociones tienen una diferencia de género, y en la diferencia de género de las emociones es donde viene otro de los problemas de relación con la violencia. A la mujer se la incita a no expresar de una manera franca su rabia o su indignación, y a no tener actos de violencia, no dar patadas, no dar puños. Y a la inversa, al hombre se lo anima a que sea macho, a que reafirme su identidad masculina a través de la violencia. Todavía en el día de hoy, padres y madres le dicen a sus hijos o a un hijo, hombre, no llore, no sea nena, o al revés, vaya, péguele al vecino que le pegó, sea macho. Todavía la violencia es una marca de identidad de género que incita a la violencia masculina. Las emociones son además actos de relación, no son simplemente actos que acontecen en el interior de nosotros y de nuestro cuerpo con expresiones corporales como sudor, palpitación del corazón o llanto, sino también son maneras en las que nos comunicamos con los demás, en las que logramos empatía, apoyo, o al revés, podemos expresar la agresión hacia a quien consideramos los enemigos, y esto está aprendido también en la cultura. No son las emociones, pues, manifestaciones instintivas que nublan la razón, sino que siempre están razón y emoción unidas y acompañadas, de manera que la idea de usar las emociones para disculpar los crímenes es una idea cultural que hace benevolente este tipo de crimen. Ya hablé de la violencia y la identidad, y finalmente termino con esta otra idea de la jerarquía de género que tiene todo que ver con la violencia, es la idea de la mujer como apropiación. Y esta idea que es parte de la concepción de sujeto moderno. En esta concepción del sujeto moderno, la mujer, en el momento en que establecen una relación de pareja, se espera que sea en cierta medida un símbolo de apropiación que da además caché por parte del varón. Eso lo saben perfectamente las mujeres que son modelos, reinas de belleza, saben cómo ellas son una especie de trofeos que está el hombre exhibiendo, donde los demás van a sentir mucha admiración por haber conseguido ese bello objeto. Ustedes han oído mucho las feministas hablando de esto, pero yo sí estoy convencida de eso, que esa idea
de la mujer como apropiación por parte del hombre, una apropiación bella y dócil. Esa apropiación tiene que ver con la violencia cuando la mujer no se comporta como se espera que se comporte, o sea, como un bello y dócil sujeto. Ya para terminar, no sé cuánto llevo, pero me imagino que ya más o menos es el tiempo, supongo. Voy a terminar anotando la importancia de un trabajo cultural hacia nuevas feminidades y nuevas masculinidades. El primer elemento, ustedes seguramente lo compartirán conmigo, es la necesidad de una educación ciudadana en la igualdad de género. Y no en la igualdad de género como una retórica, no en la igualdad de género como una mímica que vacía de contenido esta idea, sino una igualdad de género en las prácticas cotidianas, en las oportunidades que unos y otros tengan y en el aliento a los hombres a construir una identidad masculina segura en estos momentos de grandes cambios. Hay algunos estudios de feministas que tienen la hipótesis, yo no sé si es verdad o no, no la he comprobado, de que justamente estos cambios en las feminidades y en las masculinidades están creando más violencia por la inseguridad que trae. Ya no se sabe muy bien qué esperar de las mujeres, sobre todo de las mujeres, y en cambio los hombres siguen esperando lo que esperaban sus padres y sus abuelos de las mujeres. No están en un proceso de transición, de manera que sí es muy importante una educación ciudadana en la cotidianidad, en la igualdad de género. Una educación ciudadana en la equidad en las relaciones amorosas. Y ahí sí no creo que haya, que sea un tema de ponerlo como un deber ser, sino, y les hablo especialmente a las mujeres que hay esta noche aquí, a que practiquen en la relación amorosa esa equidad de género, el respeto mutuo y la igualdad en las oportunidades de unos y otros. Creo que esas dos ideas del respeto mutuo, o sea, ni el hombre puede pasarse con la mujer ni la mujer con el hombre, y la idea de que los dos tengan las mismas oportunidades, no de que la mujer tenga que sacrificarse en su estudio, su carrera, sus ideales, sus ambiciones, en aras de que el hombre triunfe o que pueda quedarse en el hogar, cambiar esa idea y que la practiquen ustedes todos los días. Y finalmente la idea de una educación ciudadana sobre la base de una autoridad persuasiva, no una autoridad que usa la coerción, el grito o el golpe, sino una autoridad que convence con los argumentos. Para cerrar entonces, lo que quiero que discutamos esta noche es esa idea de que estamos hechos con ideales, con valores, con metas que hemos aprendido muy temprano y muchas veces no somos conscientes de qué tan proclives son esos valores a incitar a actos de violencia y que los debatamos profundamente porque en los dichos, en las canciones están muchas veces esas semillas de la violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Miriam, por sus palabras. En efecto, digamos que ese tránsito que hubo del crimen pasional al feminicidio es muy importante precisamente para aterrizar un poco estas palabras en el derecho penal. ¿Y por qué? Históricamente la mujer ha sido castigada no solo pues por sus parejas, sino también por el Estado mediante la tipificación de algunas conductas en el Código Penal, pero sobre todo con la atenuación punitiva o el perdón judicial que en algún momento se hacía del hecho de matar a una mujer por ejercer libremente sus derechos.
Así, por ejemplo, tenemos un código penal en 1890 que perdonaba al hombre que encontrara o que matara al encontrar a una mujer yaciendo en el lecho con un hombre que no fuera su esposo, responsabilizando de esta forma a la mujer que tuviera relaciones sexuales prematrimoniales o extramatrimoniales con una pena de muerte. Y lo que hacía el Estado colombiano a través del Código Penal era perdonar judicialmente al hombre que matara a esta mujer. Eso se vio reflejado también en el Código Penal de 1936, en donde en efecto también se miraba, o bueno, se creó la figura del uxoricidio por celos, en el que también se miraban las calidades personales de ese hombre que matara a una mujer en ejercicio libre de su sexualidad, y lo que hacían era perdonar a este hombre. Esto después mutó al punto en que ya no había un perdón judicial, sino que se atenuaba la pena con la figura de la ira o intenso dolor. Ira o intenso dolor porque el honor de la familia siempre se ha puesto en la vagina de las mujeres. Cuando una mujer ejerce su sexualidad, esto no solo la hace víctima, sino también responsable por los hechos, al punto en que al hombre, con posterioridad al Código de 1936, hubo una reforma y se le atenuaba muy considerablemente la pena cuando esto sucedía. Gracias a la ratificación de algunos tratados internacionales en materia de derechos humanos de mujeres, se ha incorporado al ordenamiento jurídico colombiano una ley a la que hizo referencia la doctora Miriam, que es la Ley 1257 de 2008. En ella se reconoce que las mujeres tienen un derecho a vivir una vida libre de violencias, pero no solo eso, sino que incorpora un agravante al tipo penal de homicidio. Este agravante se da cuando se mata a una mujer por el hecho de ser mujer, siendo este el primer antecedente del feminicidio en Colombia, que posteriormente, y que nunca fue aplicado este agravante, ni siquiera en el caso de Rosalvira Celi, porque en este caso no se aplicó ese agravante, sino con posterioridad a esos hechos. La muerte de Rosalvira fue en 2012, 2013, muchísimos años después, o sea, la ley es de 2008, varios años después de la creación de este agravante, y aún así no se había utilizado. La primera sentencia que se profiere agravando el homicidio por el hecho de ser mujer se da después de la creación de la ley 1761 de 2015, que es la ley mediante la cual se incorpora el tipo penal de feminicidio. Solo hasta ese momento que, gracias a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, se entendió que era matar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y, digamos, amparado o motivado por ese acto macabro en el que muere Rosalvira Celi, es que nace a la vida jurídica esa ley 1761 y se crea el tipo penal de feminicidio que hoy conocemos y se está aplicando por parte de los operadores judiciales. Así pues, vemos que hay una evolución, pero que no es una evolución que se ha tenido de manera caprichosa, sino que responde a estos estudios de la antropología, de la sociología, de la psicología, en el que se evidencia que esas emociones, como emociones aprendidas, no pueden ser un justificante de la violencia contra la mujer. Así las cosas, pues dejamos enunciados estos temas para que ustedes sigan, o sea, los invitamos a seguir investigando, los invitamos a ser parte de grupos de investigación como el que tenemos y la línea de investigación en Derecho Penal y Género. A continuación, pues, tengo el gusto de presentarles a la doctora Marcela Abadía Cubillos. Ella es abogada de la Universidad Externado de Colombia, es especialista en Derecho Penal y Criminología de esa misma universidad y máster en Teoría de Derecho y doctorado y es doctora en Derecho de la Universidad de los Andes. La línea de trabajo de investigación es en Derecho Penal y sus relaciones con las teorías feministas y la criminología feminista. Se ha desempeñado como investigadora del CIJUS, como profesora de cátedra por más de 5 años en la Universidad de los Andes, en las materias de argumentación, de Derecho Penal Especial, de Derecho Procesal Penal y de Criminología. Aparte de eso, tiene múltiples artículos en los que hace un análisis de ese rol de la mujer desde el estudio del tipo penal del aborto, y recientemente ha publicado un libro que se titula Feminismos y Sistema Penal. Ha ejercido como directora de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y del Derecho y actualmente se desempeña como magistrado auxiliar de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Bienvenida, doctora Marcela, tiene el uso de la palabra. Stanislao, muchísimas gracias por la invitación. Miriam, Viviana, de verdad un honor estar aquí y me parece maravilloso este tipo de encuentros en el que rompamos esta epistemología desde lo cultural, ¿no? La antropología, los dogmáticos, la criminología y planteemos las preguntas sobre qué hacemos con la violencia sobre la mujer, sobre el feminicidio, sobre esa idea un poco, perdón por decirlo, pero ridícula del crimen pasional, ¿no? Y qué hacemos con el derecho penal. Mi presentación va a ser un poco aburrida, así que les pido 20 minutos de concentración porque decidí leer mi propuesta de tesis y es el producto del libro de la tesis doctoral, y es que yo comencé siendo una dogmática del derecho penal, con las categorías del derecho penal, pero por el otro lado tenía esta intuición de algo pasaba con las mujeres, ¿no? Y no sabía qué era esto del feminismo, y entré al feminismo precisamente leyendo los libros de Miriam, así que digamos, para mí en este momento es un honor estar al lado tuyo porque me inspiraste esta visión de dogmática del derecho penal, pero alejarme un poco, o por lo menos repensar cómo hago para repensar como abogada dogmática penalista del externado, la dogmática y demás, cómo repienso las categorías del derecho penal con lo que realmente está pasando. Así que les pido 20 minutos, un poco aburrido, pero creo que es más provechoso que yo les presente cuál es mi propuesta teórica, y la propuesta teórica que estoy haciendo es cómo en términos epistemológicos y teóricos voy a hacer una propuesta de unir la teoría del derecho penal con las propuestas feministas y un poco también culturales que están tratando de entender un daño de una violencia sobre la mujer. Y mi propuesta es, el derecho penal no está dando cuenta, la teoría del derecho penal no está dando cuenta del daño, y que Miriam lo presentó ahora con muchísima claridad, del daño hacia las mujeres. Y ese discurso sobre el daño, la teoría general del derecho penal no la está leyendo bien. Así que no es suficiente con que nosotras las feministas intentemos modificaciones a la parte especial del Código Penal, es decir, crear el feminicidio, crear un agravante, etcétera, si no incidimos en la teoría general del derecho penal. Entonces, claro, cuando Miriam claramente explica que la intención y demás son temas muy diferentes a como los ha leído la teoría clásica, uno sí que tendría que repensar las categorías. Entonces, sin más, voy a 20 minutos y luego discutimos para que ustedes reaccionen a mi propuesta teórica. Las aproximaciones desde los distintos feminismos con el sistema penal han girado desde dos visiones opuestas. Por un lado, demandando su uso a partir de su función simbólica y por ese camino incluyendo nuevos delitos o ampliando el contenido punitivo de los existentes a partir de ideas tales como las de la opresión sexual y el patriarcado. Por el otro lado, podemos encontrar aquellas visiones que dudan del derecho penal y de su capacidad para modificar la violencia sexual, razón por la cual las aproximaciones se han concentrado o ya en asumir una posición escéptica hacia el derecho penal, o ya en intentar interpretaciones menos discriminatorias, a partir de las cuales se puedan hacer evidentes los sesgos en el proceso penal por la manera en que interpretan las normas, se valoran las pruebas o se niega el acceso a la justicia para las mujeres. No obstante lo anterior, estas dos aproximaciones de los feminismos con el sistema penal han carecido de preguntas que les permitan reconstruir, en términos de legitimidad, la intervención punitiva para los daños que reclaman. Si se reclama la protección de la norma penal para los daños derivados de la violencia sexual, se impone a los feminismos tomarse en serio la pregunta por los fines y funciones del derecho penal. Esto es, cómo, cuándo, por qué y en qué medida castigar serán los ejes esenciales a partir de los cuales se legitimará el sistema penal. Se le impondrán límites y se intentará dotar de un contenido más plausible a los bienes jurídicos que describan aquellos daños denunciados por los feminismos y que ameritan respuesta penal.
Sostengo que esta discusión permitirá avanzar a los feminismos en sus intervenciones en el sistema penal y contribuirá a llenar el vacío que ha dejado su concentración en punto a los reclamos de ineficacia o el carácter estructuralmente machista del derecho. El objetivo específico lo he constituido alrededor de la pregunta por la legitimidad y en concreto por cuál puede ser el contenido de los bienes jurídicos desde una visión feminista y a partir del cual se puede dotar de un contenido más plausible la intervención punitiva como intervención subsidiaria que debe ser el derecho penal. Debe señalarse que todos estos interrogantes sobre la legitimidad han mantenido en la ciencia penal concentrada en importantes discusiones teóricas acerca de los fines y funciones del derecho penal, discusiones que resultan trascendentales, pues a partir de cuál de ellas se aborde en esa misma medida, variará el andamiaje del sistema penal en sus visiones sobre el delito y la pena. La ausencia de estas discusiones por parte de los feminismos ha generado que estos sostengan concepciones automáticas e irreflexivas entre la generación de circunstancias de violencia y la necesidad de castigo. Sostengo que no se ha presentado una discusión de fondo desde los distintos feminismos sobre cómo legitimar la imposición de una determinada pena ante un hecho de violencia, sino que la demanda de sanción punitiva descansa en el mismo acto de violencia sexual, legitimándose de esta manera de sí porque sí y ante sí en los términos de absoluta retribución. A partir entonces de las relaciones entre lo que los distintos feminismos, y aquí es un llamado que no es un feminismo, sino hay diferentes versiones teóricas feministas, es porque los distintos feminismos conciben entre ellos la violencia sexual y la necesidad de castigo. Presenta una propuesta de categorización de los distintos feminismos que se relacionan con el sistema penal. Este ejercicio de categorización resulta significativo por cuanto nos va a permitir desentrañar con mayor facilidad las limitaciones de los acercamientos que desde los diferentes feminismos se han hecho en relación con el sistema penal, sus consecuencias y cuál será la manera más plausible para desarrollar un ejercicio más fecundo y crítico de las preguntas de cuándo, por qué y cómo castigar la violencia sexual. La primera categorización la denomino feminismo del castigo. La característica central de esta primera categoría consiste en que concibe una relación directa y necesaria entre la violencia contra la mujer y el castigo. Primera categorización, feminismo del castigo. No hay ninguna concepción diferente a que un hombre viole a una mujer a que el castigo penal, las rejas, la prisión, ¿no? Es una primera categorización. La segunda categorización la denomino los feminismos de la regulación, que identifico por mantener una relación indeterminada e equívoca y no necesaria entre violencia y castigo. Son estas feministas de la regulación, varias variedades de los feminismos en que ya dudan del derecho penal y no necesariamente entre un hecho de violencia necesariamente supone la cárcel, el encerramiento, sino otras maneras de regulación como por ejemplo como lo hemos visto como esta idea de poner a los violadores sobre las paredes para estigmatizarlos, es demás, otra manera de castigo. Y la tercera categorización de los feminismos la denomino feminismo crítico porque cuestiona o niega que pueda haber una relación necesaria entre violencia y castigo. Y en esta última categoría, feministas críticas, es en la que ya podremos discutir luego, en la que me encuadro yo. No necesariamente, y es un problema como de deconstrucción cultural, el acto violento no es un acto violento natural, sino es producto de un entramado cultural, pero tenemos una ideología del castigo en donde la única consecuencia que creeríamos que soluciona un sistema estructural sería el castigo. Pero las feministas críticas cuestionamos esa relación directa entre la violencia sexual y el castigo.
En cuanto tiene que ver con la primera categorización, sostengo que los feminismos del castigo son deterministas en el sentido de que cualquier acto de violencia sexual representa de manera automática la necesidad de castigo. Los feminismos del castigo parten de que la subordinación y la violencia son la teoría feminista por excelencia. No admiten que exista una visión de la relación violencia y castigo por fuera del feminismo, de la construcción teórica del feminismo, y descartan de plano la posibilidad de entender el mundo social, la violencia y el castigo por fuera de ese universo. La segunda categorización, los feminismos de la regulación, en ellos existe ya un cuestionamiento sobre el uso del derecho penal, en el sentido de que se reconoce la simplicidad de sostener que su uso necesariamente favorecerá a las mujeres. Sin embargo, para esta segunda categorización, la producción concreta del castigo, esto es, los efectos que la práctica penal tenga en relación con las condenas por delitos sexuales, es dejado a la contingencia de la cotidianidad en la operación del sistema judicial, pues el énfasis en estos feminismos de la regulación está dado por unas nuevas formas de gobernabilidad y descentración del poder. Es decir, los feminismos de la regulación ya saben que el derecho penal no necesariamente va a servirnos para atacar esta violencia estructural, sin embargo, en todo caso, creen que de una u otra manera el derecho va a servir y la parte fundamental del castigo, y los que estudiamos criminología, es como la parte de la ejecución de la pena, el castigo, la pena. Estos feminismos de la regulación no ven y no quieren ver realmente que, y una u otra medida que, perdonen la expresión, se pudran en la cárcel, ¿no? Y es como no entender estas relaciones mucho más contextuales de qué es lo que está generando la violencia. La ley penal como regulación y el borroso y confuso límite entre la ley como castigo atraviesan así los cuestionamientos del feminismo de la regulación en sus regulaciones con el sistema penal. Y por último, el feminismo crítico lo caracterizó bajo la idea de que la relación de la violencia con el castigo es negada, o por lo menos cuestionada. En términos críticos, en torno a la idea general del derecho y su fe en el derecho como la herramienta universal y abstracta, neutral y objetiva. Es una apuesta por romper esa relación entre violencia sexual y necesariedad en punto del sistema punitivo de cárcel, de castigo. Cuando el feminismo de la regulación niega el vínculo de la necesariedad de imponer siempre castigos formales ante la presencia de un hecho violento, lo hace partiendo de la ineficacia del derecho penal y optando por mecanismos regulatorios que en todo caso terminan diluyéndose e identificándose con medidas igualmente punitivas y que generalmente terminan recayendo en contra de determinados grupos sociales, generalmente los marginados. Y cuando hablo de generalmente los marginados, entro en mi pensar sobre estas relaciones, ya un poco, no sé si estarán muy relacionados con la criminología crítica, supongo, un poco desde los criminólogos críticos del 70 y 60, y es esta desconfianza al sistema penal y el carácter selectivo del sistema penal, donde a quienes vemos en el sistema penal son a un grupo discriminado, generalmente los pobres. El feminismo crítico, en cambio, cuestiona esa relación no bajo términos de ideas de ineficacia o de brechas de género, sino bajo la más amplia idea crítica del derecho como uno de los adicionales dispositivos que han contribuido a estabilizar las diferencias. Cuando el feminismo crítico niega o cuestiona la relación de la violencia con el castigo, deja un espacio apropiado para que nos podamos concentrar en las preguntas por la legitimidad del castigo y la teoría del bien jurídico. Es decir, creo que esta tercera categoría, el feminismo crítico, sí que nos permite repensarnos las categorías básicas de la teoría general del derecho penal desde una construcción de una criminología crítica latinoamericana que cuestiona el derecho penal. Este espacio de reflexión del feminismo crítico también permite traspasar las dicotomías de los feminismos del castigo y de la regulación frente al sistema penal, dicotomías que se concretan en aspectos tales como formalismo, antiformalismo, eficacia instrumental o eficacia simbólica, ¿no? Y entonces a veces es cuando uno escucha a las feministas del castigo o de las feministas de la regulación partiendo de la idea que es un
tema de ineficacia del derecho, ¿no? Que es un tema de la ineficacia instrumental del derecho. Mi propuesta sostiene que este espacio de reflexión confluye con las ideas sostenidas por la criminología crítica y sus cuestionamientos sustanciales en torno al uso del sistema penal. Este feminismo crítico parte entonces de las siguientes premisas. Primero, entiende que no todo lo que haga el derecho inexorablemente siempre favorece al hombre o a las mujeres como categoría. Yo no sé si me estoy pasando el tiempo. No. Entonces, este feminismo crítico y la apuesta de este feminismo crítico en su relación con la teoría del derecho penal debe entender inexorablemente que no siempre debe favorecer al hombre o a las mujeres como categorías universales. Segundo, pretende tomarse en serio las críticas al sistema penal y a la selectividad del derecho penal, todo ello visto del discurso elaborado por la criminología crítica. Es una apuesta que cree que realmente, por supuesto, cree que existen unos sistemas de dominación, pero por el otro lado cree que el sistema penal también es otro sistema estructural de dominación y de dominación hacia los pobres. Tercero, está en contra de la confusión sistema penal con control social, y ahora podremos discutir un poco más sobre esto. Cuarto, está en contra de las falsas dicotomías como mujer víctima, mujer victimaria, hombres victimarios, mujer víctimas, así como contra la naturalización de conceptos como los de delito y castigo. Y este punto creo que es esencial y es un poco como cuando Miriam estaba presentando la idea, y es que la violencia ha sido construida por el derecho penal, la violencia en puntos de feminicidio y demás, ha sido construida como un tema natural de ira e intenso dolor, un tema pasional, ¿no? Y entonces un poco el feminismo crítico es lo que le dice, oiga, derecho penal, usted tiene que deconstruir las categorías a partir de las cuales desde la teoría general del delito ha entendido estas visiones, porque por más esfuerzo las feministas que hagamos de construir tipos penales como el feminicidio, por supuesto los jueces atados a la dogmática claramente nunca va a poder dar cuenta de estas, digamos, de estas ideas. El feminismo del castigo permite acoger la pregunta por la legitimidad del sistema penal y por el contenido de los bienes jurídicos de una visión feminista. Preguntas tales como si existe una propuesta alternativa de la idea de una teoría de protección de bienes jurídicos como la única vía posible de garantizar un derecho penal contemporáneo, o aquella pregunta de cómo incluir en la teoría de los bienes jurídicos conceptos aportados desde el feminismo sobre la integridad femenina, y que hagan sistemáticamente legítimo la inclusión de tipos penales como el feminicidio o el acoso sexual, sin caer en un derecho penal promocional, esta categorización que presento. Creo que es un espacio importante para discutir esa categorización de análisis, es decir, cómo desde una deconstrucción teórica, desde la teoría penal, de la dogmática penal, podríamos tratar de incluir mucho más allá de una justicia expresiva o el derecho penal simbólico, las categorías que el derecho penal liberal no alcanza a ver y que nos las presenta Miriam con claridad. Hay un montón de categorías que el derecho penal liberal claramente y la teoría de los bienes jurídicos claramente no alcanza a ver. Aun cuando es claro que la ciencia penal liberal y su posterior desarrollo dogmático ha presentado avances importantes en torno a los ámbitos de protección de los delitos sexuales, concretados en una búsqueda por despojar de rastros de moralidad en torno a lo que debe ser o no castigado legítimamente por el derecho penal, sostengo que la sistemática de la teoría del delito no ha dado cuenta aún de muchos de los reclamos de daños aportados desde ciertas visiones feministas, ¿no? Los reclamos que Miriam claramente nos presentaba. Uno de los aspectos que señalo específicamente es la insuficiencia del concepto de bien jurídico propuesto por la visión del derecho penal liberal clásico para colmar la descripción de algunos otros hechos de violencia sexual concebidos desde el feminismo: el acoso sexual, el feminicidio, el aborto. Con lo anterior no se está queriendo señalar que acá se sostenga una posición ampliada de intervención punitiva indiscriminada,
frente a todas esas diferentes descripciones del daño que desde diferentes visiones feministas se han hecho. O sea, es decir, aquí, y un poco, digo, lo difícil de la propuesta es que, por supuesto, entiendo que no es el derecho penal y mi propuesta no es una ampliación del derecho penal. Por el contrario, el sustento teórico es el de una intervención mínima del derecho penal. Ello no supone, en todo caso, la abstracción a la necesidad de intervenir a la pregunta por aspectos tales como el contenido del bien jurídico y sus limitaciones al momento de afrontar su papel en torno al daño que causan ciertos comportamientos descritos a partir de la violencia sexual, propuesta desde algunas visiones feministas, tales como aquellas que ligan en términos sustanciales el daño causado por acciones tales como la violencia intrafamiliar, como la violencia sexual y el homicidio. No entendiendo, por supuesto, esto en términos concursales, porque, claro, entonces un dogmático dice, no, es que usted tiene que hacer es un ejercicio dogmático de concurso entre violencia intrafamiliar, pero obviamente, por supuesto, esto no alcanza a describir la violencia estructural de lo que estamos hablando. Sostengo que hay una especie de desconexión entre los fundamentos de la teoría penal, y la teoría feminista en torno al entendimiento de la violencia contra la mujer, y ello se ha tornado en una de las dificultades sobre la manera en que el feminismo o algunos feminismos pretenden que el sistema penal proteja a las mujeres. Sostengo también que la teorización de los bienes jurídicos, pese a su constante apertura y evolución y de ideas como el derecho penal constitucional o de los derechos humanos, ha en todo caso tenido origen a partir de una visión muy propia de la identidad femenina, que no es precisamente la que ha denunciado la teoría feminista como causa de la opresión sexista. Cuando uno hace un ejercicio juicioso dogmático de la evolución de la teoría de los bienes jurídicos, uno claramente puede leer cómo el esfuerzo de la dogmática ampliar la concepción de los bienes jurídicos y de la integridad sexual mucho más allá, pero a pesar de ese esfuerzo liberal de la dogmática, todavía creo que no alcanza a plasmar en las normas penales la visión estructural del daño que pretendemos nosotras reclamar. Desarrollar estas ideas supone por lo menos dos retos. El primero consiste en preguntarse si a partir de un determinado absoluto entorno a las relaciones estructurales de dominación sexual masculina de la violencia, en cómo incluir legítimamente esa visión feminista del daño sin, por el otro extremo, socavar la construcción contemporánea que impone que el derecho penal solo se puede justificar como último de los mecanismos de que dispone el Estado para controlar la violencia. Es una pregunta en términos teóricos difícil de sostener y es, por un lado tenemos unos daños estructurales que provienen del patriarcado, y por el otro lado, la creencia, por mi caso absoluta, del derecho penal como intervención mínima. El reto consistirá en pensar en cómo ampliar una concepción de los bienes jurídicos que trasciendan el limitado contenido liberal de la forma en que está planeado el bien jurídico, libertad, integridad y formación sexual. Yo no sé cómo estoy de tiempo. O sea, ya estoy. Entonces, yo creo que aquí voy a parar porque me demoraría como otro, me doy cuenta que tengo como 11 hojas más, pero es hasta aquí. La pregunta fundamental es estas categorizaciones del feminismo, ¿no? Son varios feminismos que he categorizado, los feminismos del castigo, ¿no? Esta única idea de la violencia sexual necesariamente cárcel, ¿no? Los feminismos de la regulación. Hay una violencia sexual, pero sé que el derecho penal no sirve mucho, pero puedo buscar otros mecanismos de regulación como los dispositivos que permitan hacerle seguimiento a los que maltratan a las mujeres o unos dispositivos amplificadores como poner a los hombres en la picota pública y
carteles de la infamia. Y una tercera categorización es el feminismo crítico, en el que me centro, y un feminismo crítico que intersecta las ideas de un derecho penal mínimo, una criminología crítica, y que se esté repensando la teoría general del derecho penal, la teoría de los bienes jurídicos construidos desde una visión liberal de identidad femenina que no alcanzan a ver en todo caso los daños estructurales de violencia que claramente, y no voy a repetir, que claramente Miriam nos ha explicado de estos mecanismos de cómo se ejerce la violencia de un género al otro. Es una apuesta teórica de reconstrucción dogmática, ¿no?, desde el feminismo, una reconstrucción del feminismo que no pretenda simplemente en las partes especiales la creación de nuevos tipos penales o agravantes, sino un repensar desde la teoría general del derecho. Es la teoría liberal de los bienes jurídicos la que realmente nos va a servir para dar cuenta del daño que estamos reclamando las feministas, o es quizás otro tipo de visión del derecho penal a castigar, y es un poco, digamos, la invitación que no está cerrada, que es como la primera pregunta que se plantea y que dejo ahí como a discusión del juicio. Muchas gracias. En sí, históricamente, el derecho penal ha visto a la mujer como víctima o como delincuente en tipos penales con sujeto activo cualificado, como son el aborto, como fue el adulterio en un momento histórico en Colombia, entre otros. Pero el derecho penal ha tenido aisladas a las mujeres en esa creación del mismo, en la interpretación legítima del derecho penal, y es una propuesta que desde la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal Luis Carlos Pérez queremos hacer. Esa exclusión que se ha tenido de las mujeres en repensarlos el derecho. Muchos de ustedes, estudiantes de Derecho, se pueden dar cuenta que en nuestras clases de Derecho Penal General, de Teoría del Delito, solo leemos hombres, Belzel, Mesger, Roxin, Jacobs, entre otros, pero nunca nos ponen a leer mujeres que hablen o que creen teorías del derecho. Esa es nuestra propuesta. La mujer no puede ser simplemente vista como víctima o como victimaria, sino también en la academia como repensarnos este derecho penal, repensarnos las criminologías, la política criminal y el procesal penal. Es una invitación que les estamos haciendo. Este es un pequeño abrebocas y un acto inaugural de esta línea de investigación en Derecho Penal y Género y Estudios de Género, e invitamos obviamente a que ustedes hagan parte de él. No importa hombres, mujeres, o sea, no restringamos los estudios de género a que solo solo las mujeres tienen una incidencia en ellos, sino repensárnoslo entre todos. Ahora vamos a abrir algún espacio para algunas preguntas o comentarios que nos quieran hacer, por lo que los invitamos, no solo pues acá, sino también con el hashtag mediante Twitter que les comentaba al inicio, Coloquios Penales Género. Entonces, no sé si alguien quiere hacer algunas preguntas. Inicialmente, muchas gracias por la exposición. Me parece que queda muy claro que la problemática de los feminicidios o los abusos en contra de las mujeres tiene su origen en temas netamente culturales. La formación desde lo que está la profesora Miriam, que son niños, se está dando una formación, digamos, que no es acorde con términos igualitarios. Si esto es así, ¿hasta qué punto intervenir el Código Penal puede resultar por una parte inútil y por otra eventualmente contraproducente? Y digo inútil porque una persona, un delincuente, lo que ocurre en términos generales con los delincuentes es que no piensan cuánta pena les van a poner. Un delincuente sencillamente comete el delito y no piensa en la pena. Y si algún delincuente excepcionalmente piensa en la pena, pues lo que hace es que hace mejor su delito. Entonces digamos que una parte parece inútil intervenir el Código Penal, pero dos, parece también contraproducente. Lo digo de manera eventual. ¿Por qué? Porque cuando el populismo punitivo empieza a reflejarse en los códigos penales,
con aumentos indiscriminados de pesos o con cortar beneficios, pues resulta que ya hoy por hoy una persona no va a aceptar cargos, porque el papel en el que se encuentra, el camino que tiene una persona que va a ser vinculada a un proceso penal es acepta cargos y le ponen 50 años, o no acepta cargos, la fiscalía tiene la carga de desvirtuar la presunción de inocencia, puede haber nulidades, puede haber libertad por vencimiento de sentencias y va a llegar a los mismos 50 años. Entonces no va a haber incentivo. Entonces, ¿hasta qué punto puede resultar por una parte inútil y por la otra contraproducente? Y dos, me gustaría saber qué piensan ustedes de las propuestas actuales de cadena perpetua para este tipo de delitos. Vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas y al final pues contestamos si les parece. Yo quiero dar una opinión a propósito del diálogo que estamos teniendo. Yo creo que efectivamente desde las perspectivas feministas críticas propendemos por la abolición del derecho penal y entendemos que en el derecho penal no está, digamos, la respuesta a los problemas sociales, ¿sí? Digamos, básicos. Sin embargo, sí yo quiero manifestar una inquietud que tengo respecto de cuando hablamos de despenalizar conductas y de tratar diferente el derecho, siempre las conductas, siempre nos vamos hacia los delitos que son principalmente dirigidos contra mujeres, ¿sí? Entonces, cada vez que hablamos del minimalismo penal, estamos hablando de dirigirlo contra la violencia intrafamiliar, dirigirlo contra la inasistencia alimentaria, y no es casual que de esos delitos son víctimas principalmente las mujeres, o se ven perjudicadas las mujeres, porque digamos en el delito de inasistencia alimentaria no es que la mujer sea víctima, pero sí significa un perjuicio hacia ella, hacia su patrimonio, ¿no? Entonces, cuando hablamos de materializar estas ideas de la academia, de minimizamos el derecho penal, se dirige precisamente contra esos delitos que las mujeres son las perjudicadas, excluyendo de nuevo a las mujeres del derecho, ¿sí? Promoviendo de nuevo la exclusión de las mujeres del derecho. Entonces, yo creo que, digamos, aunque yo estoy de acuerdo con esas posturas críticas, el punto para mí es, no podemos tratar unas conductas que principalmente cometen los hombres de una manera, o que principalmente son víctimas los hombres de una manera, y otras conductas de las que principalmente se ven perjudicadas las mujeres de otra manera. Si vamos a minimizar el derecho, tenemos que hacerlo sobre todo el código, y no exclusivamente sobre esos delitos en los que las mujeres se ven perjudicadas. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Miguel Vargas y pues voy a formular como pues mis siguientes inquietudes de acorde a lo pues a la exposición de la doctora Miriam, que pues básicamente me deja atónito y me deja perplejo percibiendo de la realidad social, ¿sí? Y de la historia colombiana y desde cómo se fundamenta la identidad colombiana, básicamente, ¿sí? Porque si bien estamos haciendo, pues, estamos entendiendo que por el patriarcado, por el capitalismo, que son estructuras que eventualmente posicionan al hombre, ¿sí? Como ser supremo y a la mujer la subordina, estas estructuras pues son las que han venido construyendo la identidad colombiana. Y básicamente lo que nos dice, si uno llega a hacer un análisis en tema de solucionar e ir rompiendo los esquemas que precisamente generan violencia o que son causantes de la violencia hacia la mujer, pues básicamente que nos tocaría destruir con todos esos patrones que han venido generando la identidad colombiana. Básicamente que nos dice, oiga, eduquemos a la gente para precisamente no ser colombianos, o sea, no ser machistas, ni católicos, ni capitalistas, ni conservadores, ni nada de eso. O sea, si realmente queremos posicionar a la mujer, es más, no, para dejarla de posicionar como victimaria, en el hecho de que pues, si todas consideramos que el aborto es un delito, no es una decisión libre y espontánea de la mujer, sino consideramos que toda debe seguir siendo sancionada porque decidió abortar, entonces, hombre, nos debemos plantear realmente que debemos abolir esa identidad que ha venido generando la construcción histórica colombiana.
o qué solución le damos a eso, porque, por ejemplo, ¿no? Lo digo desde la relación personal que tengo. Mi mujer se comporta netamente como machista. Yo digo, ella es el machito de la relación, porque ella me cela constantemente, no me permite, y ella prácticamente que a veces por ella fuera, le gustaría encerrarme en una jaula, como muchos hombres hacen. Dicen, no, Apropiado, yo y la quiero encerrar en una jaulita para que nadie salga ni vaya así, ni tenga amigos, ni tenga nada. Sí, yo digo, pero ¿qué? Ustedes sí, bueno. Entonces, y no, yo le digo, oye, o sea, compórtate, mira, estas son las teorías feministas. Sé libre. Pero pues son ese tipo de comportamientos que están muy marcados. Nosotros los entendemos porque nos gusta la academia, pero a otro tipo de personas que no están muy relacionadas con la academia, ¿qué les decimos? ¿Cómo les decimos que toca dejar de ser colombianos? Pues yo quisiera saber si, digamos, es que pues este seminario con lo que se llama perspectivas de género, ¿sí? Y hasta ahora pues no he mirado que hayan tenido en cuenta tampoco la perspectiva desde la masculinidad, ya que digamos hoy en día uno mira que lo que uno considera machista, pues para mí no es como una perspectiva masculina hegemónica, ya que consideramos como otros tipos de masculinidades y que también esa idea de masculinidad que tenemos hoy en día también es un concepto anacrónico que no se adecua a la realidad del momento. Entonces, digamos, por ejemplo, como en el ejemplo que puso Miriam, de que dice que, bueno, es una amenaza de muerte, no me acuerdo muy bien, una mujer que me puede amenazar, no, entonces yo me llamo a los niños. Ahí hay un tipo de discriminación a la parte masculina y por lo general en la parte jurídica se favorece más la parte femenina y me parece que es importante reevaluar también ese concepto de género y la masculinidad porque también se genera discriminación a partir de esas ideas tradicionales. Entonces la pregunta es que si se tiene en cuenta la perspectiva de los hombres a la hora de hacer una propuesta de equidad del género. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches. Yo quisiera preguntarle particularmente a la doctora Badía si en esta mirada crítica del feminismo cabe pensarse que el derecho penal es reivindicatorio de los derechos de las mujeres, por un lado, y por el otro, si en esa lógica la justicia restaurativa puede ser una posibilidad en términos no de sanción, sino de transformaciones sociales de las cuales el derecho no puede ser ajeno. Entonces comenzamos con la pregunta de si puede ser inclusive contraproducente la penalización y la ley penal, en la medida en que por un lado caminan las prácticas culturales y por otro lado camina la ley. Yo creo, yo soy antropóloga, hablo como antropóloga, o sea, de derecho no sé nada, pero yo como antropóloga creo que el que la ley se haya transformado, Viviana nos hizo un recuento de 4 grandes pasos de transformación de la legislación penal en relación con las mujeres, en la medida en que la legislación cambia, también hace parte del cambio cultural. Por eso yo no creo que sea contraproducente, sino que ayuda a abrir camino. En lo que sí me parece que es importante es no caer en lo que pues en el común de nosotros llamamos fetichismo de la ley, o sea, en el sentido de creer que el solo enunciado legal va a producir cambios. El solo enunciado no produce los cambios, por supuesto, pero la ley sí ayuda a auspiciar los cambios que se produzcan. Y doy simplemente un símil que por supuesto yo sé que es polémico, y es la legislación que hay de protección afirmativa de las minorías étnicas. Muchas personas
dicen que la Constitución del 91 fue exageradamente dadivosa con las minorías étnicas, especialmente con las minorías de los pueblos indígenas, y que eso no ha cambiado la realidad de esas poblaciones. Pues resulta que eso no es cierto. La ley sí se ha convertido con el tiempo en un instrumento de empoderamiento, de avanzar en derechos, y no simplemente en derechos abstractos, sino en cosas tan concretas como ampliar las tierras de los resguardos o de las tierras comunitarias. Con esto, al poner este ejemplo, lo que quiero decir es que yo sí creo que los cambios en la legislación, al reconocer sistemas de protección, al afinar sus instrumentos, sí ayuda a crear los cambios culturales. Ahora, yo no entro ya en la discusión del derecho crítico porque no necesito pensarla y entenderla mejor, pero yo sí creo que la ley es parte de ese cambio cultural que estamos viviendo, lo estamos viviendo con plenitud. La otra pregunta iba a si es conveniente, y pues obviamente Marcela la contestará de una manera técnica diferente, pero si es conveniente minimizar la penalización. Yo creo que en este caso, de pronto me lleva a la contraria Marcela, daría una señal equivocada, daría una señal de que la sociedad, no el derecho ni la ley, sino la sociedad, no considera como suficientemente afrentoso un feminicidio o una violación o los golpes que son todavía tan escandalosamente corrientes en los hogares de América Latina, no digo de Colombia. Entonces yo sí creería que eso iría en contravía de un cambio cultural hacia lograr esas relaciones de respeto y equidad. Por supuesto, hay una gran discordancia entre el derecho y la costumbre, entre la práctica cultural y el enunciado formal de la ley. Y es así en todas las sociedades, en unas más que otras, pero el derecho visto por un antropólogo es un ideal moral. No una práctica moral, pero un ideal de práctica moral hacia lo cual quiere aspirar la sociedad, visto pues por nosotros como antropólogos. En esa misma medida no es posible pedir que casen perfectamente los parámetros de la legislación y los parámetros de la conducta cultural, sino es una aspiración de la sociedad de conseguir ese sistema moral que ha definido como el deseable. Y sí creo que los abogados y los practicantes del derecho, en la medida en que amplían su visión e incluyen las motivaciones y las intencionalidades culturales, las convicciones culturales en las reflexiones de cómo aplicar o cómo crear nuevas leyes también, en esa misma medida van ayudando a acercar esa discordancia entre costumbre y derecho. Ahora, los cambios culturales son extraordinariamente lentos y solo se ven con plazos largos, y por supuesto quisiéramos verlos ya realizados, pero yo les mostré un panorama que de pronto puede parecer muy negro y muy desalentador, pero por otro lado, si yo me pienso como generación y puedo afirmar que la generación mía, la que estudió al final, yo entré a la universidad en 1966, la generación mía fue la que en Colombia primera irrumpió no que irrumpió primero en las universidades, pero masivamente. Y eso por supuesto es un cambio que yo considero muy positivo en relación con la generación de mi madre, que no tuvo esa oportunidad y que con seguridad habría querido tener. Si considero que yo tuve como posibilidad el usar la píldora y poder planificar el número de hijos que quise tener,
yo considero que sí hay un cambio generacional muy importante. Pienso que me fue posible desarrollar una carrera profesional aquí en la Universidad Nacional, 43 años, duré hasta hace 2 años acá en la universidad, y que me fue tremendamente estimulante y grata. Creo que me permitió realizarme no simplemente como ama de casa y madre, sino también como una profesional. Creo que las cosas sí también han cambiado. Lo que pasa es que, claro, yo presento el feminicidio y el crimen pasional y los resortes culturales, y puedo dar, y no es mi intención, una visión muy negativa cuando sí estamos transcurriendo en el cambio cultural. Ustedes, no sé, pueden, los jóvenes que hay aquí y las jóvenes que hay aquí, mirar cómo como generación están también ya viviendo ese cambio en relación con sus propios padres y madres. O sea, el cambio cultural no es como uno quisiera, rápido, y siempre habrá una discordancia y una ruptura entre el ideal moral de la sociedad plasmado en leyes y la práctica cultural. Finalmente, la pregunta que creo que usted tiene razón, en la discriminación tradicional hay un juego de poder, y hay un juego de poder en el que las mujeres, se me viene a la cabeza un artículo de una historiadora que se llama Muriel Nassari, que tiene un artículo que se llama El arte de disimular, y su argumento es que las mujeres, y es un estudio hecho en el Brasil del final del siglo XIX, cómo las mujeres, y hace una comparación de clase entre las de clase alta y las mujeres que pertenecían a la servidumbre. Las mujeres estaban sometidas a altísimos grados de sanción en relación con su conducta sexual, y cómo el gran arte que aprendían era el arte del disimulo para poder traspasar esas barreras, y también el arte, por supuesto, de la manipulación o del chantaje afectivo. Yo creo que usted llama justamente la atención con no romantizar una idea de la mujer como una víctima inocente, sino cómo entra también a esos juegos de poder que se establecen en esa relación. Yo creo que la construcción de nuevas identidades masculinas ya está en camino, ya está en proceso. Pues lo veo en mi propia familia. Estoy segura de que mi hijo no es como su padre y que practica una vida familiar con su propia familia muy diferente ya, y que eso está en camino, y es una forma de decir no toda la identidad colombiana está perdida. Yo creo que venimos haciendo cambios, quisiéramos que fueran ya, pero sí estamos ya incluso disfrutando de algunos de esos cambios. Creo que para complementar un poco, creo que mi visión es una visión desde de criminóloga crítica. Y como criminóloga crítica y también abogada penalista, es por supuesto que no creo y no doy ningún valor a propuestas tales como la cadena perpetua, ¿no? Digamos, porque claramente creo que es esta función expresiva del derecho penal, que en últimas lo que hace es que nosotras las feministas no estemos pendientes de las funciones latentes del sistema penal, que en últimas terminan igualmente perjudicándonos a nosotras las mujeres. Y esto me atra a la segunda de las preguntas, y es, pero entonces, no, y es como la segunda pregunta es, pero entonces, ¿por qué nosotras las mujeres somos las que tenemos que pagar las consecuencias de las ideas de un derecho penal mínimo y de descriminalización y de despenalización? Y la apuesta teórica de ligar el feminismo crítico con la criminología crítica, y tenemos que ver el problema
estructural de no es un tema de hombre de mujeres contra hombres, sino es un tema mucho más estructural y que me lo liga a la tercera pregunta, y es de las masculinidades, ¿no? Y es, por supuesto que sufrimos tanto las mujeres como los hombres, ¿no? Y es un poco romper el mito feminista de que somos unas feministas que odiamos a los hombres, lesbianas, ¿no? Y es, sufrimos tanto las mujeres como los hombres porque no estamos viendo el panorama completo, ¿no? Y el panorama completo estructural, patriarcal, capitalista, por supuesto incluye el sistema estructural del sistema penal, y el sistema penal nos influye tanto a mujeres cuanto a hombres. Quienes han hecho trabajo en cárceles, quienes hemos estado en cárceles, sabemos quiénes están en las cárceles, y el 90% de los que están en las cárceles son los hombres jóvenes de 25 a 50 años, y eso por supuesto le genera a uno muchas más preguntas desde la criminología crítica y desde el feminismo crítico. Entonces, por supuesto, uno sí que supone pensar desde un plasma mucho más allá, desde el feminismo del castigo y del feminismo de la regulación, que contrapone estas dicotomías entre mujer víctima y hombre victimario. Y entonces, como el derecho penal siempre ha protegido a los hombres, entonces estamos en el siglo XXI y el derecho penal ahora debe proteger a las mujeres, cuando esa visión también estaría desconociendo el carácter absolutamente peligroso de meternos con el sistema penal. Y por supuesto, las apuestas serían, a la última de las preguntas, es una justicia restaurativa, y qué entenderíamos por cómo desligamos esta consecuencia entre el daño, violencia sexual, y tratar de romper esta idea de violencia, castigo, y cómo podríamos romper esas estructuras, que no sea castigo, esta concepción dogmática del sistema penal castigo, sino quizás abrirnos a justicia restaurativa, y que son temas, claro, fundamentales si uno piensa, por ejemplo, en el proceso de paz y en la Jurisdicción Especial para la Paz, y en las sanciones propias que suponen el castigo a los máximos responsables. Y por supuesto allí habrá una pregunta fundamental sobre qué pasa con las violencias sexuales y cómo vamos a enfrentar o a dar respuesta a esas violencias sexuales estructurales de los máximos responsables. Y si queremos sacarnos de la lógica, por supuesto tenemos que repensarnos en una idea mucho más allá de la justicia restaurativa y crear lógicas en el sistema penal de una justicia mucho más restaurativa, en la que por supuesto, digamos, las feministas críticas desde el ámbito en el que estoy hablando harían esa gran apuesta no retributiva a la justicia ordinaria, sino una visión mucho más amplia del daño de la violencia sexual. Muchísimas gracias. Pensé que estábamos viendo tiempo para preguntas del Twitter. Desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo. Y pues no me queda más sino de esta forma dar por terminada nuestra segunda sesión de coloquios penales. Este es un primer ciclo en el que la Escuela de Investigación en Criminologías Críticas, Justicia Penal y Política Criminal, Luis Carlos Pérez Polcrimet, pues está haciendo. En próximos días publicaremos en YouTube el video de este coloquio. Y además de eso, también en nuestra página web del grupo de investigación. Agradecemos a todas y a todos la asistencia, y obviamente agradecemos a la doctora Miriam, a la doctora Marcela por estar acá acompañándonos y mostrándonos estos saberes y sentires para nutrir pues nuestro conocimiento.